Bienvenidos a su podcast Zorrajando Panques. Uy, Zorrajando panqués. Zorrajando ¡Uy! Panques. Uy. Yo soy Raudo. Y yo soy Tenshi. Y el día de hoy, pues bueno, estamos pensando en qué vamos a hablar. No, no es cierto. Estábamos discutiendo el día de hoy sobre precisamente el uso del lenguaje, que es algo que es muy cotidiano y que pues creemos que en cierta manera se está, pues bueno, sigue evolucionando, porque todos los idiomas tienen esa característica, que los idiomas siguen evolucionando, pero las personas a veces nos vemos reacios a aceptar este cambio, especialmente podemos tener como ejemplos las personas que son muy puristas en el lenguaje o algunos que incluso les llegan a llamarlos the Nats. grammar nazi, en español los nazis de la De la gramática, gramática. Ajá. que son personas que de verdad no dejan que nada se les vaya a otras personas. Y siendo que incluso ellos no siempre tienen mucha idea de realmente cómo se utiliza la gramática, el lenguaje. A mí, en lo particular, me ha pasado que he corregido a personas que están utilizando palabras que para mí son equívocas y que no lo son. Creo que uno de los ejemplos es impreso e imprimido, siendo que ambas son correctas. Pero incluso ya ahorita la autoridad en el lenguaje del español o el guardián de la preservación del lenguaje, que es la Real Academia de la Lengua Española, no, pues mucha gente ya no le quiere hacer caso porque ha hecho cosas muy extrañas con el lenguaje. Sí, fíjate que está interesante. Aprendí, pues ya hace unos años, que aunque sí es la autoridad del lenguaje, es una institución privada. Ujú. O sea, se podría decir como que no es un organismo autónomo financiado por algún gobierno o conjunto de gobiernos. Es una institución privada y como tal me vería yo obligado a pensar que tiene sus propias motivaciones, ¿no? Pues incluso yo sé que sus miembros ocupan sillas. Por ejemplo, ay no, ya se me olvidó, pero por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, que es autor de un libro que me gusta mucho que se llama El Club Dumas, es una silla tienen la letra, híjole, voy a decirte la T, pero no, como que estoy seguro que es de la segunda mitad del alfabeto, pero no me acuerdo qué. Y entonces, pues esto me lleva a pensar que son 26 miembros, ¿no? 26 gobernadores o 26 personas que dictan el destino del lenguaje. Pero que sí, que está muy chistoso, ¿no? Porque estaba aprendiendo que la palabra, ¿qué? Whisky, Whisky. escrita G, U con diéresis, I, S, Q, U, I, latina, es la manera correcta de escribir whisky en español, la bebida alcohólica. Claro que, pues, pocos lo hacen de esta manera, porque es más normal ver la palabra escrita como lo vemos en las botellas, ¿no? Que los centros comerciales. Sí, de hecho estoy viendo en internet que hay sillas de letras mayúsculas y sillas de letras minúsculas. Ándale. Son bastantitos los que están ahí y dentro de las sillas pues ahí vienen Ah, obviamente son varios por guiones. silla, no uno por silla. No, es uno, pero han Un habido titular. varios durante Ah, ok, sí, claro, claro. diferentes años. Entonces, pues aquí, de hecho en Wikipedia, que es donde estoy revisándolo, vienen listados todas las sillas o sea, quiénes han ocupado las sillas. Puedes buscar a Pérez Reverte nada más para saciar mi curiosidad. Ah, pero pues esto, whisky, amigobio, whatsappear, son palabras medio chistosonas, que quién sabe realmente con qué... Ah, mira, es la silla Té de Tito. T. ¿Y qué dije? Sí dije T, ¿verdad? No sé. Casi creo que... Regresemos al Bueno, podcast. ya Bueno, veremos. El pero tiempo sí. me da la razón. Se me hace que sí. Sí, no, porque no dije P. Bueno, ya X. Ah, pues quién sabe cómo puedan ser las discusiones para normar una palabra, ¿no? O sea, ¿qué la hace aceptable? Que supongo que últimamente con el fenómeno de la globalización, o por lo menos de los medios masivos de comunicación y el mundo tan conectado como está actualmente, pues hay muchas palabras de uso común y entonces me interesaría bastante saber con qué bases juzgan qué se incluye en el diccionario, qué es correcto y qué no. Ajá, y al fin de cuentas, los regionalismos, que si te pones a pensar el hecho de ser España, pues así que el centro de de este idioma, siendo que ni siquiera ya son el país con mayor número de hablantes Hispanohablantes. hispanohablantes, aún así, pues supongo que las motivaciones también tienen que ver mucho con esta política
cuál país es el que debe de dictar la norma para los demás, porque al fin de cuentas somos demasiados países los que hablamos el español como para que una sola región se encargue de ello. Y es ahí donde empiezas a ver regionalismos, palabras que incluso tienen significados completamente diferentes en otros países. Al menos a mí me sorprende muchísimo, por decir algo, cuando hablas de la palta. ¿Sí sabes lo que es la palta? Pues el aguacate. Ajá, que son, y al fin de cuentas, aguacate, aquí en México, pues es una palabra de origen Náhuatl. náhuatl, hasta donde tengo entendido, Ujú, que literal significa testículo. ujú, aguacate. Para quienes les encantan los aguacates, pues ya saben, ¿Para qué son buenos? para que son buenos. Pero al fin de cuentas volvemos a a esta parte de qué es más correcto, llamarle palta, llamarle aguacate, tomate, jitomate, tomate rojo, y empezamos a tener ahí choques culturales incluso entre los países. Y la RAE tiene que chutarse eso desde en medio, porque no les puede dar gusto a todos, Ujú. y por eso tenemos tantas definiciones a veces muy regionales de cada cosa. Sí. Estaba pensando que a lo mejor yo defiendo el origen o la supremacía del vocablo aguacate sobre el de palta, pues porque realmente le dio el origen, pero qué tal que un mayor número de personas en Sudamérica lo conocen por palta y que eso le daría, que tiene más peso, ¿no? El origen de la palabra, porque hay que admitir que el lenguaje se va transformando. Como tengo entendido que este rollo de la calor es correcto, era correcto, es como un arcaísmo Arcaísmo. y ahora se dice el calor, ¿no? Claro, y al fin de cuentas te encuentras con cosas tan extrañas como, por ejemplo, el nombre de la piña aquí en México, que es ananá o ananás en otros lados, ¿no? El ananas. Y como ese ejemplo podemos tener muchísimos. Ananas comosus. Es una especie de familia de las bromeliáceas nativa de América del Sur. Uy, entonces es nativa de América del Sur, entonces pues le tenemos que decir ananá Ujú. o ananás y no piña, como le decimos acá, ¿no? Sí, y luego vamos a países todavía incluso más pequeños, como Guinea Ecuatorial, que también hablan español, es uno de Ujú. los pocos países de África que habla el español. Y pues ellos tienen su propia manera de hablar, su propio acento y sus propias palabras. Así como México también ha aportado muchas palabras al español que vienen desde las raíces indígenas, de los lenguajes indígenas que se hablan en este país. Yo estoy pensando en que la palabra pavo, Ajá, en inglés, por ejemplo, es turkey, ¿no? ajá, Está haciendo referencia al guajolote y como si fuera el pavo de Turquía y luego en la India le dicen ave inglesa y o sea como que en varios lugares ujú, al guajolote se le conoce con distintos nombres y no es de ninguno de esos lugares, ¿no? Es claro. simplemente como la manera en la que llegaron a esos países y se llegó a conocer a esa ave como el país a lo mejor de donde les fue introducida y pues nadie le dice guajolote, ¿no? Incluso aquí en México decimos pavo. Es muy raro escuchar a la gente decir guajolote. Yo creo que eso es más por la modernidad, de que ya se ha estandarizado mucho el nombre pavo. De Ujú. hecho, aquí es muy común que Pues por la carne, ¿no? ajá, en Navidad la gente come pavo, no come guajolote. Acá en el norte, bueno, centro Sí, norte. en el centro norte de México. Pero, por ejemplo, a mí sí me ha pasado de que ves al animal vivo y si le dices guajolote, no le dices pavo, porque es mucho más común ese nombre aquí. De hecho, es muy característico el sonido que hacen pues pareces guajolote. Es una frase que podemos escuchar aquí en México, de Ujú. que haces mucho ruido, mucho escándalo, pareces Corto, corto, guajolote. corto, corto, corto. Y de la misma manera, podemos llegar a incluso a tener palabras muy extrañas sobre esto, porque la palabra, por decir algo, no, de hecho, jitomate, creo que viene de hitl, que significa Ajá. ombligo, y tomate, o sea, jitomate, es el tomate del ombligo, porque es precisamente por la forma que tiene, una cosa así. Órale. Igual y eso lo checo S- y si no lo corto Va, va. del podcast, Lo editamos y nadie sabrá nadie lo más. sabrá. Ya encontré lo del pavo, que Ujú. dice que en Francia, en Rusia, en Polonia y en Ucrania se les dice dinde o indi, como si el ave fuera originaria de la India. Ujú. En portugués al pavo se le dice Perú porque parece que venía o se los presentaron como de un ave de Perú, ¿no? Ajá. Entonces, fíjate qué locura, ¿no? Porque pues
se sabe, ¿no? Que los pavos salieron de acá, de México, y ve cómo el uso popular les va dando un concepto completamente diferente, o un origen completamente diferente, más bien. Está como la palabra canguro. Esa no es en español, esa es Kangaroo. en inglés, kangaroo, que de Ajá. hecho viene de los nativos de Australia, Ujú. donde cuando les preguntaban cómo se llama ese animal, kangaroo significa algo, o algo parecido a kangaroo, Ujú. significa No te no te entiendo. entiendo. Ajá, Ajá. exacto. Entonces, tan así llegamos a tener nombre que muchos de los conquistadores que llegaron aquí Creo que Yucatán significa lo mismo, ¿eh? ¿sí? Por cierto, sí, que les preguntaban, oye, ¿cómo se llama este lugar? Ah, pues, Yucatán, Yucatán, o una cosa así. Y sí, mi acento yucateco es maravilloso, se Ujú. nota. Sí, sobre todo porque parece gringo. Ajá, Yucatán. Y no, pues que significaba eso, ¿no? No te estoy entendiendo. Y así, incluso si se hace la búsqueda, se encuentra que varios nombres en todo el mundo salen de esa frase, ¿no? De un no te entiendo, que De se le hecho, dijo a ajá, algún extranjero. de hecho, y aquí lo acabo de encontrar, Yucatán, es la región, porque los mayas le contestaban a sus preguntas con la frase Uyucatán, que, Yucatán. Uyucatán, que en maya significa, oye, ¿cómo hablan? Oye, ¿cómo va? Ah, no, No, oye, ¿cómo hablan? oye, ¿cómo hablan? Entonces, pues aquí viene la situación de cómo lidias con todo esto, porque son tantos los países que hablan el español y tantas variantes que tenemos del español, compilarlo todo en un solo lugar está muy difícil. Y que es algo que la Real Academia ha tratado de como de mediar, pero por lo mismo de que muchos países no están de acuerdo con sus definiciones, pues dejan de, de hacerle caso o dejan de tratar de incluir sus palabras ahí. Ujú, Pero aún así es algo curioso que en el español tengamos este organismo, independientemente si es privado o público, ujú. porque pues en otros países, ¿quién es el que dicta lo que se puede y no se puede hacer? Nos vamos, por ejemplo, al caso de Estados Unidos. Allá no tienen un diccionario fidedigno, usualmente utilizan algunos que son creados por las universidades. Es como si aquí de todo el español estuviera basado en lo que dice Larousse, ¿no? Que era Bueno, como uno de los diccionarios más populares aquí en México, no sé si en otros lados, yo creo que pero, sí. ajá, pero siempre allá en Estados Unidos utilizan mucho el de la Universidad de Oxford, Ajá, que a mí se me hace muy curioso, siendo que también el inglés de Inglaterra y el inglés de Estados Unidos son bastante diferentes, al menos en la pronunciación claro. y también en muchas palabras. Pues es que es eso, el lenguaje se va transformando según necesidades, como ya mencionábamos, y entonces, pues, ¿qué hace correcta una cosa por sobre la otra? Está difícil, los lenguajes se van transformando todo el tiempo. La cosa es que nosotros, en nuestra infancia, seguro más de alguno de los escuchas se va a identificar, pues nos enseñaron las maneras correctas de decirlo, estilos formales, etcétera, etcétera, pero vamos, que no nos prepararon para el advenimiento de la época del Internet, donde el lenguaje pues, de entrada se ha ido pocheando mucho, ¿no? Se ha ido, vamos, hasta pocheando es una manera medio gringa, ¿no? De usar un sustantivo que es pocho y ponerle calidad de verbo, como es muy común hacer en Estados Unidos, ¿no? Que es usar así las palabras. Por ejemplo, con lo de pochando me refiero a que cada vez se tienen que, simplemente por la tecnología, es rarísimo escuchar a una persona que dice ratón y no mouse. El ratón de la computadora. Son las mismas 5 letras, pero será difícil, insisto, a menos de que estés leyendo algo medio más formalón o algo por el estilo. Normalmente se les dice mouse y la gente entendemos que es un mouse, ¿no? Aquí en México. El punto es ese, que yo he visto que en España al menos, y lo digo por Es el series ordenador. españoles, ajá, o sea, dicen palabras muy diferentes a nosotros y nosotros lo tomamos por sentado por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. De hecho, eso de pochear, no sé si alguna persona de otro país nos entendería si lo Poaching. escucha. No viene ni de poach, es precisamente No es de de pocho, personas es mexicano. que son mexicanos que viven en Estados Unidos y adoptan frases y palabras de allá y las mezclan con el español. De hecho, creo que lo de pocho salía de posh, del adjetivo posh, P-O-S-H. Ujú, que significa como muy Elegantioso, ¿no? elegante Pues ahí o tenemos a Posh Spice, ¿no? A presumido. Victoria Beckham. Presumido también, creo que más bien ¡Ah! va por ahí como presumido. Órale. Sí, de hecho, lo podemos Sí, de hecho, revisar. vamos a buscarla. Ajá, sí, pues pasa. Y bueno, pues curiosidades del lenguaje, pero algo locochón
es eso, de que ya mucha gente en el mundo sabemos inglés debido a las mismas necesidades de las épocas actuales, que es estar conectado a Internet, simplemente Internet, ¿no? Ahí está, ¿quién va a decir? La supercarretera de la información. O la red interconectada mundial o algo. Que Porque era, esa era www, ¿no? World Wide Web. no, es una web de tamaño, del De tamaño la del amplitud mundo. del mundo. Ajá. No, Dice posh, perdón, sí, dale. elegante, de lujo, cursi, afectado, pero afectado en el sentido, así Ajá, como, sí. pues sí. Yo creo que lo de posh sí sale por lo de pocho. ¿Qué pocho hablas, no? Que posh, que elegante. Siento que lo leí por ahí. Ojalá y alguien me desmienta en caso de que esté blofeando yo, blofeando otra de esas palabritas, ¿no? Ajá, no, y como esas Y podemos no tenerles paramos, ¿no? muchas. Sí, Y eso sí. que nosotros nunca hemos estado en Estados Unidos tanto Y, tiempo. ajá, Nunca hemos vivido allá. Pero al fin de cuentas, siempre digo al fin de cuentas, pues odio que eso. quieres que las cuentas lleguen a un fin, ¿no? Todo O lo del que fin de cuentas. todo a fin de cuentas Por es... consiguiente, por consiguiente, tenemos esta variedad que también se da en otros países por la cercanía con otras lenguas. Ujú. Te aseguro que en España tienen muchísimas palabras que vienen de vocablos de idiomas cercanos digamos, A la madre patria. a las zonas donde se habla el español. Tan es así de que tenemos muchas palabras de diversos orígenes que a veces no nos damos cuenta que estamos hablando un idioma completamente diferente, como por ejemplo el árabe, que España estuvo bajo influencia árabe durante muchos años y se quedaron muchas palabras, alhaja, ojalá, entre Ojalá. ellas. Ojalá es una de las Alcohol. más, alcohol, De hecho, las que empiezan con al suelen ser de origen árabe. Alambique, alfajor, Alberto, no es cierto, Alberto. Sí, a la sí, bimba, y la por baba, la ejemplo, bim bomba. los franceses son payasos y chocantes en el sentido de que no sé si ya sea aún el caso, pero antes todas las películas tenían que ser dobladas. En el episodio pasado hablábamos de Harry Potter y me acuerdo que un primo que estuvo viviendo en Francia una temporada se chutó una de Harry Potter y en el cine nada de opción de subtitulada. Ujú. Tenías que ver la película doblada al francés. Sí, es una ley que está en muchas partes de Europa. A mí me sorprendió Sacre bleu. muchísimo. En una ocasión estaba surfeando canales, hablando de Ya estamos poesía. hablando a propósito así, ¿eh? Y al repasar los canales, me topé con televisión española internacional. Y justamente estaba una película, me parece que no me acuerdo si era de Tintán o era de Tantín, Pedro Infante. Pedro Infante. De Pedro Infante. Si era de Pedro Infante. Pero el chiste es de que era una película ya muy antigua del cine de oro mexicano, con esos actores, y estaba doblada al español de España. ¡Ya! ¡Qué Lo cual locura! me causó mucha gracia porque pues se supone que hablamos el mismo idioma. Sin embargo, ¡Jolines! hay ocasiones en las que el mismo idioma a veces se vuelve incompatible la transmisión de ideas. Tenemos Ajá. tan solo dentro de México, ya no hablemos de otros países. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, estoy hablando más Ok, como ok. de sentido figurado. El hecho de que vas a la región de donde se hablaba maya y encuentras palabras que ni en la vida habías escuchado acá por el norte o por el centro. Y yo, Bomba. Ah, no. no, por ejemplo, pelaná, ¿no? Que creo que es una grosería, perdón si alguien me entendió. Uy, uy, uy. Este, Ah, y bueno, generalmente son malas palabras las que he escuchado en maya, que ya la utilizan como del día a día, ajá. porque es parte de la cultura que se heredó y las palabras que quedaron y se preservaron. Y al fin de cuentas, como el pochear te da como un énfasis a esas palabras, como que es algo que no solamente es agarrar una palabra prestada de otro idioma porque sí, sino porque una de dos, o simplifica el uso del lenguaje Ujú. o le da un énfasis. Y de esa manera, pues es mucho más sencillo que tengas un buen approach, ¿cierto? Que hagas Transmisión del mensaje. una transmisión de un mensaje de una mejor manera. Ajá. Sí, porque, ajá, al hablar de lenguajes, incluso nos estamos quedando cortos. Me gustaría abordarlo un poco más adelante. Pues que el lenguaje hablado no es el único lenguaje, pero de todas maneras, con el lenguaje hablado tenemos para platicar mucho rato.
un dato, me acuerdo, los franceses, como que no quería soltar el tema de los franceses porque así con todo su orgullo del lenguaje y todo, tanto el inglés tiene muchas palabras de origen francés, generalmente las que terminan en GE, como ménage, Ujú. ménage au trois, son de origen francés. Y los franceses, por ejemplo, tienen una palabrota para decir fin de semana, ¿no? Es le weekend. Le Weekend. Bueno, yo cuando supe eso dije, sí, no que muy orgullosos de su idioma, no que muy puristas, no que muy más papistas que el Papa, decíamos también la otra vez. Porque pues eso es imposible que culturas en contacto dejen de permearse, o sea, se intercambian más que bienes materiales, ¿no? Se intercambian ideas. En este sentido, hasta la palabra meme, ¿no? La transmisión viral de una idea es el meme. Hace que la cultura se esté transformando, ¿no? De una manera bien compleja, bien interesante. Sí, incluso cuando en una ocasión tuve oportunidad de estar en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, y a mí me sorprendió mucho, o me confundió mucho más bien la palabra, de que las flechas, cuando tú ves una flecha hacia abajo en México, significa aquí, Ajá. y una flecha hacia arriba significa, pues Sígale. siga derecho, ¿no? Ajá. Sígale para allá. Fíjate que justo esa frase está muy curiosa. Siga derecho, siga derecho, pero vete a la derecha, es vete a la derecha, pero entonces no debería ser derecho, vete para enfrente o algo por el estilo. Pero bueno, sigue. Pero bueno, el chiste es de que estaba yo buscando el sanitario y decía sanitario y una flecha hacia abajo. ¿El excusado? Ajá, el excusado. El excusez-moi. Y justamente al llegar ahí donde estaba la flecha, no había nada. Entonces me decían, pues es aquí. Pues aquí entonces, aquí que liberales son en España. No, resulta que la flecha significaba que seguía por ese camino. Uy. Entonces estaba muy confuso para alguien que viene de México, porque yo pensaba que era ahí donde estaba el sanitario. Y no, y lo mismo era para las puertas, para todo. La flecha hacia abajo no significaba aquí, sino Pues, siga por aquí. Ajá, y eso me confundió muchísimo porque en varias ocasiones me caí en el... Ya voy a llegar, no, ya voy a llegar, no. y algo que pasa en muchos lugares, ¿no? El hecho de tener como un lenguaje de signos muy diferente a otros. Ya no se diga en países de Asia donde incluso muchas veces no se molestan en traducir nada al inglés o a letras que puedas entender como una persona de Occidente. Y es una situación bien divertida. Pues bueno, ahí sí para que veas, ya no tengo tanta referencia. Pero justamente con este ejemplo de las flechas, vemos que el lenguaje nosotros damos por sentado, o bueno, creo que muchos de nosotros damos por sentado, tal vez solo yo, o algunos pocos selectos. Pues que las letras son eso, ¿no? Asociamos el fonema con el morfema, ¿sabes qué más shows? Ajá. Y que la letra es el sonido, o es como muy obvio. Pero no, pues la verdad es que la letra es una convención o la palabra es una convención y nosotros asignamos todo un significado, pero es difícil pensar en el lenguaje porque aprendemos a hablar antes de aprender a escribir, ¿no? Entonces, la asociación me parece que viene de manera natural. Esto de la flechita, a mí ahora me está quedando en claro, si alguna vez voy a España, pues que la línea recta significa eso, ¿no? Independientemente para donde apunte la flecha, pues que la línea recta es que es esa dirección, sí. Que no va a ser el aquí, ¿no? Pero de todas maneras es curioso cómo los ideogramas o las imágenes significan algo y eso también está, bueno, me parece que ese idioma se llama pictográfico, jeroglífico, no sé bien la diferencia. Los pictogramas pues generalmente son dibujitos que te indican algo, ¿no? Que es es para que personas que no hablan el idioma o no hablan no están como familiarizados con el lenguaje, Okay. Puedan entender. ¿Y jeroglífico? Jeroglífico, pues sería... Bueno, es que creo que era ideográfico, como los lenguajes asiáticos, jeroglífico. Ahorita dije pictográfico, pero creo que quería decir ideográfico y luego el jeroglífico. Eriático y demótico. Esos son... Ándale. Es que no, los jeroglíficos fueron un sistema de escritura inventado por los egipcios. Ajá. Y solo Diego. Pero bueno, vamos, creo que pues va a haber, o aquí la gente acá presente pues va a saber a qué me refiero con los jeroglíficos, ¿no? Y resulta que eran pues imágenes, pero que una asociación de imágenes, una secuencia de imágenes específicas podía tener un significado más amplio que las imágenes mismas que están presentadas, ¿no? Entonces, dijo que la complejidad, ¿no? Insisto, ahora es muy, muy, porque incluso me gustaría que nos hablaras del lenguaje de computadora.
ahorita te haré alguna pregunta, de la complejidad de la escritura del lenguaje. Para empezar, de por qué el sonido denota algo, ¿no? Estoy hablando de las onomatopeyas, ¿no? Del guagua Ajá. o del chuchú y muchas otras. Y de cómo esa complejidad simplemente de con sonidos nombrar las cosas o las personas u otros objetos o fenómenos y luego la complejidad añadida de intentar codificarlos en un lenguaje escrito, en una representación escrita de los sonidos o de los conceptos. Híjole, es algo Muy complejo. vasto. Ajá. Y tenemos que en varios idiomas las onomatopeyas son diferentes. Así, ¿cómo le dicen al gato en japonés? Ña. El ña. Ah, el ñancat. Ajá. Ñanco es como gatito. Y luego, ¿cómo maullan? Ña. O sea, de hecho, la onomatopeya es ña Ajá. del maullido de los O el gatos, ña, en lugar de ña, miau. miau. Por ejemplo, tenemos en lugar de decir wow, los perros dicen guan, guan. Guan. Guan, guan. Y para ellos así suena. Yo digo, entonces los perros de allá En hablan inglés es diferente. bark, bark, ¿no? Ajá. Tienen acentos. Y sobre todo, por ejemplo, en Japón, en el japonés, las onomatopeyas se vuelven ya palabras, ya no solamente son algo que puedes decir en lugar de la palabra, sino que le ponen una terminación de verbo Ujú, y ya con eso la onomatopeya se vuelve verbo. Por ejemplo, está lloviendo. Tú puedes decir, llover es puru puru. ujú. Porque en japonés todas las onomatopeyas son dos veces la onomatopeya. Ajá, Ña entendido. ña, puru puru, Guan, peco guan. peco. Peco, peco, ¿qué es? Peco peco es el sonido que haces al comer. Peco, peco. Ñam, 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 ñam. De hecho, de ahí viene, creo que de ahí viene, también puede ser pacu pacu, Ajá. y de ahí viene Pac-Man. Es ¡Ah! es un Órale. monito que come, ¿no? Que come Ajá. las pastillitas. Pac, 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 pac. Pac pac, pacu Órale. pacu. Y peco peco también. O peco peco es el sonido de cuando tienes hambre. De cuando mi panza hace peco peco, Es que tiene. es que tiene hambre. Peco, peco. Puro puro está lloviendo. Y como esas tienen muchísimas. Y cada una muy específica con la anterior. Está bien interesante. ¿Hay alguna autoridad en Japón que norme el lenguaje? No tengo yo conocimiento de que haya como un organismo como tal. Ajá. Pero pues se tiene, al fin de cuentas siempre, como que tenemos siempre convenciones de, hay alguien que se dedica a eso, ¿no? Puede ser una universidad, puede ser El una, emperador. el emperador no creo, creo que tiene demasiadas cosas de qué preocuparse. Uy, 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 bueno. Yo me preocuparía del lenguaje. No, digo, porque por ejemplo, hay que darnos cuenta para quienes... Es que a mí me gustaría considerar un purista del lenguaje, pero he intentado incluso bajarme, porque sí, el purista del lenguaje puede sentirse, yo me sentía en un pedestal, ¿no? Oh, conozco mucho el lenguaje. No, la verdad es que no. El lenguaje es una cosa súper compleja. E incluso ahora me doy permiso de usar el lenguaje de maneras distorsionadas, a propósito, porque me doy cuenta que el fenómeno de la comunicación va más allá. ¿No? Entonces, que yo puedo deliberadamente hablar mal y aún así las personas entienden, porque se entienden otros elementos del lenguaje, más que el mensaje. Se dice, las palabras es el lenguaje digital, no por la era digital, no por nada de eso, sino porque existe el lenguaje digital, que son las palabras que se dicen, pero existe el lenguaje analógico, que es el tono con el que son dichas. Ujú. Esto lo ejemplifico diciendo, por ejemplo, un gracias, a un gracias. Es la misma palabra y se entiende por la entonación que se dijo con intenciones diferentes, o sea que el mensaje realmente es diferente aunque la palabra sea la misma. O gracias. Gracias. O por ejemplo, también además del tono, que tiene incluso más peso que la palabra en muchos contextos. Por ejemplo, ya ahora en esta nueva era que vivimos de la digitalización o virtualización acelerada, ¿no? De las comunicaciones por Zoom, etcétera, importa, no, realmente por Zoom no, realmente estaba pensando en WhatsApp, en la mensajería, porque nos vemos obligados a inferir el tono con el que se nos está diciendo las cosas que se nos están diciendo y podría no ser el tono de la persona, entonces se prestan unos malentendidos, pero bien sabrosos. Y sobre todo cuando la gente no lee completos los mensajes. Eso es algo que a Uy, mí me incomoda mucho ajá. cuando haces una pregunta de dos cosas. ¿Quieres pizza o quieres Hamburguesa. hamburguesa?
Y te Sí. responden sí, exactamente. Es como, Ok. por Dios, Sí a que las no la dos, ¿o qué, no? Ajá. y quisiera decir que no me ha pasado, pero muchas veces por la rapidez en la que queremos leer los mensajes o porque estamos ocupados o haciendo multitasking. Hashtag eh, multitasking. hashtag multitasking. Patrocínanos. No, ¿verdad? Eso está bien, ¿no? Y pierdes una palabra y pierdes completamente el sentido. O las personas que se enojan cuando les mandas mensaje con mayúsculas. ¿Por qué me Porque gritas? estás gritando. Oye, pero sí, eso como también se siente, ha llegado a ser parte de lo que se conoce como la netiquette, la Ujú, etiqueta en la red, en el internet. Pues es que es eso, o sea, tiene que haber alguna especie de, son convenciones más informales, pero el hecho es que en internet ahora sí que quien dicta las normas es la mayoría, ¿no? ujú. La Entonces, comunidad. ¿la qué? La Ah, la comunidad. comunidad o la mancomunidad. Bueno, no, ya. Porque es eso, como no hay un, si acá fuera de ese mundo tan locochón que es el internet, es difícil normar algo tan complejo como el lenguaje, pues no se diga allá adentro. Entonces se ha venido tomando, en efecto, que alguien que usa mayúsculas, esa también me parece como bien interesante. Y Está gritando. también tenemos el caso de que ciertas tribus urbanas o tribus en la red adaptan cierta manera de escribir. No sé si a ti te tocó todavía o recuerdes los que eran como emos o algo Ah, que así. escribían moxito, ¿no? Ajá, que en lugar Mayúsculas ajá, mayúsculas, minúsculas, intercaladas, dobles letras, con H's, con poniendo X, H's. en lugar de otras palabras. Y eso los identificaba como parte de un grupo. Ujú. Y es algo que se da también en otros contextos. Muchas veces, justamente estábamos hablando el otro día también del lenguaje elite, que viene de Mm, elite, y sobre todo refiriéndose a cosas tecnológicas como hackers, programadores tecnología de de punta. videojuegos, ajá. Y ellos se creen la elite de esa La élite en español. ajá, la élite de... No lo, élite patrocina, no, Eso sí existe. eso sí Es un existe. papel, creo. ¿Eh? Es un papel o No, un papel de no baño. la serie de Netflix. Ah, ya, pero Élite. uy, perdón. No la veo. No, no la veas. Ah, bueno, no, hashtag. No, no es Es cierto. broma, es broma. Nada de eso, no. Élite patrocinados. Pero es otro concepto de una deformación del idioma para presentar un... Una codificación, ¿no? Ajá, es una Estoy codificación. entendiendo que es justamente para que otras personas no entiendan. Es como, no sé, supongo que a ti te Te pasó y supongo que a separa. varios nos pasó de que en secundaria usamos el alfabeto de los sordos, o sea, para hablar con las manos, para que no mandar recaditos en la clase, o usábamos O las... cuando estabas en la primaria, el idioma de la F. Ándale, el idioma de la F, Que ese creo ajá, que muchos lo van a identificar. Que por cierto, o sea, ese tipo de idiomas tiene su nombre. ajá. Está... ese sí lo voy a investigar porque de verdad no lo recuerdo. Ya tienes dos tareas. Pero como ese hay bastantes y el chiste de esos lenguajes es segregar a los demás que no pertenecen a tu círculo. Y se vuelve algo muy interesante porque ya el idioma ya no solo lo estás manejando para transmitir ideas, sino también para posiciones políticas, posiciones de Sociales, socioculturales. socioculturales y esto pues te permite tener una mayor diversidad en el lenguaje, lo cual no necesariamente es bueno porque tenemos de ahí el problema que de por sí es difícil entenderte ya hablando el español plano y llano y todavía agregarle un nivel más de complejidad. Y no se diga ahora la era digital que nos está quitando mucho de ese rigor al escribir Ujú. porque mucha gente por la rapidez o por echarle la culpa al autocorrector, escribimos cada cosa que de verdad a veces no tiene ni sentido. Ujú. Además, los signos de puntuación, que es algo que a mí me gusta mucho del español, que es algo que solo, solo en el español tenemos, que son por ejemplo, Desde apertura. los signos de apertura de pregunta y de exclamación. Que eso a mí se me hace algo muy bonito del lenguaje y que se está perdiendo precisamente por esta rapidez que requiere el mundo digital. Ujú. Sí, pues hablando de eso, yo, por ejemplo, consideraba el idioma español como un lenguaje muy rico, muy poético, y lo sigo considerando, pues. Sin embargo, si me preguntas cómo platico conmigo mismo, y no es por ser pocho, trato de hablar conmigo en inglés porque es un lenguaje más sencillo, suele ser de
menos sílabas o de palabras más cortas, de sonidos más fáciles quizá. Y yo que estoy obsesionado un poquito con la practicidad o con la eficiencia, pues se me hace más fácil a veces transmitir una palabra en inglés porque sí, pues, es más sencilla, simplemente requiere menos recursos Claro. su enunciación. Pero claro, en Internet se llevan estas cosas al extremo. Hace rato estábamos viendo que memes para confundir a los chavorrucos o a los boomers, pero también, no, memes no, perdón, frases o Acrónimos. acrónimos, abreviaturas, pero también acrónimos para confundir a la chaviza y así, ¿no? Y sí, está curioso, porque sí se requiere una especie de contextualización, ¿no? A lo mejor no todos, a mí, por ejemplo, yo te puedo decir que en los mensajes solía ser más purista, incluso hasta con signos de puntuación, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, ahora uso, en vez de por qué pongo PQ, Ujú. y hay gente que pone XQ, porque la X es un por, pero eso incluso ya requiere otra abstracción, porque Claro. esa X viene de matemáticas, ¿no? Entonces se complejiza la cosa bien, bien interesante. Y esto creo que es relevante porque la riqueza del lenguaje en parte determina pues nuestra riqueza del mundo, nuestra riqueza perceptual, ¿no? Es decir, incluso lo estaba viendo hace poquito sobre el manejo de emociones y de cómo sirve leer para tener un mejor manejo de las emociones o sirve conocer más palabras, porque de repente ya no es nada más feliz y triste, ¿no? Sino que hay una gama de palabras de ese espectro de Ujú. felicidad, tristeza y de cómo conocer más palabras nos ayuda a conocernos más profundamente, porque a lo mejor un día no estoy triste, sino que estoy tristón Acongojado. o acongojado o deprimido, si ya me pasé de la tristeza, ¿no? Ujú. Pero el saberlo, el saber precisar la palabra nos ayuda a justamente tener una sensación más clara de nuestra realidad interior para poderla volcar hacia afuera, ¿no? Si nuestra intención es transmitir, en este caso, el estado emocional. Y que es algo muy importante el seguir cultivando el lenguaje, porque nosotros muchas veces damos por sentado que conocemos todas las palabras que requerimos en nuestro día a día, pero el español es tan rico que... qué rico, ¿no? Qué chico. Es tan rico que nos permite tener muchas palabras para poder definir una sola cosa. Y cada palabra, incluso como son de orígenes diferentes, nos permite darle un sentido diferente, darle una acepción diferente darle contexto, darle más valor o menos valor a algo, incluso solamente por cambiar la palabra que estás utilizando. Ya no se diga el hecho de llamar a alguien que no tiene mucha educación con su higiene o con la higiene de su entorno, tantas variantes de la palabra cochino. Oh, sucio. Su- Cochino es un animal, ¿no? ajá, pero precisamente el hecho de usar el animal es qué tan agresivo es el adjetivo que le estás dando a esa persona. Eres bien puerco. Eres un Eres un marrano, marrano. maldito chancho. O sea, y son contextos que son el mismo animal, pero cada palabra tiene su propia fuerza en Ajá. diferentes contextos. Y fíjate que tiene eso que ver pues con las letras que se usan, ¿no? Hay sonidos más fuertes Claro. y entonces podrían sonar incluso más agresivas ciertas palabras. Por ejemplo, marrano, Ajá. a mí me suena fuerte, porque, Ajá. simplemente porque tiene dos R's, Ujú. que es una letra fuerte, y él es un marrano, ¿no? Para empezar, son 3 sílabas, chancho son 2, y hasta chancho puede sonar de cariño. Ay, eres un chancho. Pero marrano difícil, ¿no? Ujú. Es más, creo que hay un dicho que hay que ser marranos, pero no trompudos, o trompudos, pero no marranos, o Sí, algo sí, sí. así. Y a mí me suena fuerte marrano, ¿no? Claro, y precisamente la variedad de sonidos que tenemos en el español nos permiten esa diferenciación. Lo mismo pasa con la palabra burro, la palabra asno, o sea, son muchísimas palabras que escriben un solo animal y nos ayudan para eso. Que eso también lo tienen otros idiomas, a veces incluso todavía mucho más tajante la diferenciación. Por ejemplo, en el inglés, cuando estás hablando de un animal, cuando ya es comida, Ah, se llama se llama diferente. diferente de cuando es un animal Cow, vivo. beef. Ajá, exactamente. O puede ser, Bird, poultry. ajá, bird, poultry, ajá, o chicken, Chicken, poultry, ajá. poultry, o simplemente el puerquito también es Pork.
Pork. Es que pork es la comida. Swine, o no, Swine. ¿qué? ¿Cómo se dice? Pig. Pig es el animal. O swine. O swine también es el animal. Pero es pork cuando ya está servido y listo para listo ser para disfrutado, comerse. ¿no? Que pues bueno, sus orígenes tienen que ver con el origen propio del español, del inglés, pero al fin de cuentas es algo similar a lo que tenemos en el español. También aquí en el español muchas veces utilizamos palabras que son como más cultas para poder nosotros... ¿Más cool? Cultas, sí, también. Cultas. Son más cool y más cultas. Ajá. Y que precisamente utilizamos para denotar que nosotros tenemos un conocimiento mayor del lenguaje y por lo tanto una educación más amplia. Más amplia. Somos más doctos. Que no específicamente es la realidad, pero sí, no. ayuda mucho a que la demás gente pues te catalogue de cierta manera. Entonces hasta por estatus tenemos las palabras que se utilizan. Uh-huh. Y lo mismo sucede cuando estás tratando de denigrar a otra persona, porque muchas veces las palabras que utilizas para ver hacia abajo a alguien, pues son palabras que normalmente vienen de contextos donde la palabra se ha denostado para tener un contexto negativo, a veces aunque ni siquiera lo sea tanto. Uh-huh. Por ejemplo, bárbaro. Estoy pensando en la palabra bárbaro, que tiene su origen en Grecia, y que bárbaro era cualquiera que no fuera griego, ¿no? Claro. ¿Y a qué hace referencia la palabra? A las tribus que llegaban a invadir del norte de Europa y que pues los griegos no entendían, según ellos, con su lenguaje muy fino, y que se les hacía que todos decían bar. O sea, que eran lenguajes simples, ¿no? Y cercanos a los de los animales, ¿no? Uh-huh. Lo mismo con estas tribus en Oaxaca, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre, los chiques, los quiques, los triquis, los triquis en Oaxaca. Y no se llaman ellos mismos así, pero se les conoce como los triquis y es porque su lenguaje es como medio como lenguaje de las aves, no sé, no, la verdad es que no sé, pero vamos, es en el mismo sentido que bárbaros, ¿no? Es como, hablan triqui o son los triquis porque su lenguaje tiene mucho el sonido tri o triqui o triqui. Sí. Es como cuando dices el bla, bla, bla. Bla, 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 ajá. Es algo que pues no es incomprensible, ¿no? Es algo cercano a los bebés que balbucean. Es un balbuceo. Los tarahumaras, estoy pensando también, perdón. Tarahumaras no se llaman así. Los tarahumaras son rarámuris, que es el pueblo de los pies ligeros, que está súper precioso ese nombre. Y cómo se les denota diciéndoles tarahumaras, ¿no? De entrada no es como ellos se denominan a sí mismos. Los huicholes son huirráricas, no son huicholes. Y entonces son cosas que se fueron quedando desde la conquista española y que ahora pues se las sigue diciendo. Vamos, no quiero decir que toda la gente que usa estas palabras está activamente intentando hacer menos, pero hay un desconocimiento, ¿no? De las etnias, entonces es como decirle chino a cualquier persona con rasgos asiáticos, ¿no? Sí, está bien que China es enormísimo y tiene mucha gente, pero pues no todos son chinos, ¿no? De que si tiras una moneda y, o sea, digamos, le tratas de atinar a una raza y le dices chino, muy probablemente tenga razón por la cantidad de personas de China que existen. 1 de cada 7 en el mundo es China. Exactamente. Entonces, imagínate, y eso es del mundo. Ahora, ¿cuántos asiáticos son chinos? ¿Qué porcentaje de los asiáticos son chinos? Es obviamente una proporción mucho mayor, aunque tenemos a las personas de la India, que también son bastantes. 1 de cada 7. Sin embargo, su origen racial es diferente y es más fácil identificar uno y otro. Sin embargo, siguen siendo asiáticos. Pero pues de Asia tenemos hasta de Rusia, la parte más oriental de Rusia, los rasgos que tienen son perfectamente rasgos mongólicos, que es como se le denomina a las personas que tienen esos rasgos, como que coloquialmente decimos que son como los chinos, y pues toda la parte que conquistaron los... Como dato cultural, ¿no? Porque creo que, bueno, salvo el Imperio Británico, que ha sido el imperio más grande, me parece, en la historia de la humanidad, pero que sus territorios no estaban necesariamente conectados. Sí. El Imperio Mongol fue el imperio más grande que estuvo completamente conectado por tierra. Y resulta que me parece que en el mundo como 1 de cada 6 personas desciende de Gengis Khan, una cosa por el estilo, o sea, de tantos hijos que tuvo el compa. Y X, cambiamos de tema. O regresemos al tema. Y al fin de cuentas, como también en el español,
a las personas, o sea, la palabra mongol también se utiliza Está mongolito de para manera denostar. denostativa. Y incluso algunas condiciones de retraso mental se les llama así. Mongoloides. Ujú. Y que pues viene muy probablemente de esa discriminación que sufre la gente de Asia, porque llega a América y pues imagínense, no van a conocer el idioma, no van a entender. Entonces para las personas va a ser alguien que no es inteligente porque no me está entendiendo, porque no sabe lo que yo digo o no sabe comportarse como yo me comporto. Ujú. Entonces son situaciones que han venido muchas veces de racismo, de situaciones pues muy delicadas en cuanto a cómo el mundo se ha acomodado como lo conocemos ahorita. Esto que estás diciendo tú incluso es más, aquí en español tenemos una palabra que alguna vez en la universidad me corrigió un profesor de una manera que se me quedó grabada ahora, años después, y la verdad es que se lo agradezco mucho porque me hizo reflexionar sobre cómo usamos el lenguaje, cómo usamos cuando queremos hacer menos a alguien y lo que decimos es, tú no eres de aquí y en última instancia es, tú no eres yo, ¿no? Estoy pensando en la palabra indio, porque en algún momento le dije, oye, profesor, recomiéndame algo sobre este tema porque estoy muy indio al respecto. Me dice, no digas eso. Pues habrá indios que saben mucho más que tú, ¿no? O sea, decir Claro. indio no es decir ignorante. La palabra que tú estás buscando es ignorante. No me dijo así, pues, Ujú. pero más o menos, ¿no? Entonces, la palabra que Sí, yo sí. estaba buscando era ignorante, pero no quise decirlo, dije indio y resultó que me vi ignorante. Claro, y que esto tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahorita en la era digital, de lo que le llaman lo de la generación de cristal, que me voy a meter a un tema un poquito No, escabroso, no, no lo haga, compa. pero vamos a tratar de hacerlo con el mayor respeto posible. La situación que con esto del lenguaje inclusivo, que es un tema que ahorita está calientísimo en todos lados, del cual por lo pronto no vamos a decir que sea bueno o malo, simplemente las posturas que existen. Porque yo por ejemplo, tuve una pequeña discusión no discusión, sino más bien estuve en un hilo de Facebook que hacía alusión a esto, y veo que mucha gente lo primero que hace es agredir. Es una dejada, es una tontería, solo lo usa gente o sea, así. Ujú. Y que el español, que usenlo bien, pues para empezar, mucha gente ni siquiera acento sabe utilizar. Creo que nadie usamos bien el español, No, incluso claro que no. la gente muy leída y escribida, como dicen por ahí, aún así tan ignorantes que somos o que podemos ser respecto de nuestro propio lenguaje, Exacto, ¿no? y aquí volvemos a lo mismo de lo que les decía de identificarse con con un grupo. Muchas personas actualmente, afortunadamente estamos viendo ya que la humanidad, o al menos en las partes donde se puede, porque en algunos hay una represión no solamente por medio de la discriminación, sino también por leyes o por costumbres religiosas, pero hay una mayor apertura a la comunidad LGBT o LGBTTIQ Más. plus, o bueno, el chiste, ustedes me entienden, la comunidad o la diversidad. Entonces, el problema que tenemos aquí es que hay muchas personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros, ni masculino ni femenino. Entonces, el hecho de ellos empezar con el lenguaje inclusivo, sea como lo vean ustedes, si es con una E al final, si es con una arroba, si es con mil maneras de hacerlo, no representa, no deberíamos de verlo como una amenaza a nuestro idioma, sino simplemente el hecho de que ellos están tratando de encontrar un lugar donde ellos se sientan cómodos con el lenguaje. Y Ujú. al no sentirse, en el español casi no tenemos pronombres neutros, por decir algo, ¿no? Ujú. Entonces nos tenemos que hacer o a femenino o a Uno u otro, masculino. ¿no? Y entonces los demás, ¿dónde quedan? Y es donde viene este intento de llegar a una conciliación de los dos, para que las personas que no se sienten cómodas con ninguno de estos pronombres puedan tener un lugar donde se sientan cómodos, o puedan tener un pronombre con el cual se sientan identificados. Ujú. Esto no necesariamente es malo, tenemos que si se ponen a ver la historia de las palabras que utilizamos, vamos a encontrar que ni siquiera el español viene, o sea, no ha existido siempre, viene de muchos otros idiomas. Ujú. Ya hablamos de que tenemos influencia
árabe, tenemos influencia griega, romana, latín, bueno, los romanos, la latino, Anglosajona. anglosajona, y aquí en lugares de Latinoamérica tenemos muchísimas palabras de origen indígena, que a veces son incluso mucho más útiles que otras palabras que podríamos tener en el español normal o regular que llegó con los españoles. Ujú. Entonces, realmente este movimiento, siento yo que es más por el lado de darle su lugar a estas personas que por el hecho de imponer una manera de escribir. Sí, claro. El problema que yo veo, el único problema que yo veo es cuando esta manera de hablar se vuelve algo sin control. ¿Cómo es esto? Cuando el hecho de ya no es solo ponerle una E al final a los pronombres o a las palabras que son intrínsecamente masculinas o femeninas, sino que ya a cada palabra le tienen que poner una E al final y se vuelve el idioma muy complicado de comprender, que este es el principal problema que tenemos con este lenguaje. Sí, claro. En palabras de una feminista, qué pene más grande. Exactamente, ¿no? Entonces, las palabras se vuelven a veces incomprensibles, se pueden volver, se pueden cambiar los significados. Y claro, tenemos el hecho de que tenemos un idioma y pues una sociedad que sí mayoritariamente ha sido en pro de la masculinidad, de el patriarcado que le llaman. Heteronormalizada, me Ajá, parece que se dice. heteronormalizada, y que al fin de cuentas no solamente por los hombres, sino también por las mujeres y pues al fin de cuentas las familias. Que esto ha sido una situación que ha lastimado mucho a muchas generaciones en muchos aspectos. Sin embargo, creo que no viene de una necesariamente, o al menos no de todo mundo, de una situación en la que los hombres quieran conquistar el mundo. Que desgraciadamente así se ha visto siempre como algo que es como que fuera su derecho, que no lo es, pero también tenemos que tomar en cuenta de que el español también tiene su belleza femenina, que algo que se me hizo muy curioso, alguien me dijo que un amigo que habla italiano, me dice que los italianos dicen que el español tiene demasiadas palabras femeninas. Wow. Allá la mayoría, o sea, una gran parte de las palabras que nosotros consideramos femeninas, para ellos son masculinas. Entonces, a él le dijo eso un italiano, ¿no? Ujú. Que el español tiene demasiados sustantivos femeninos. Entonces, A mí se me hace que son maricas. sí, no, eso lo voy a cortar. Uy. Es que Es referencia a los Simpsons, pero bueno, está bien, ya, haz lo que quieras. es que estamos en un tema complicado. No, claro, pues, pero pues hashtag entendí la referencia, pero ok, Claro. está bien, tú puedes hacer lo que quieras. No, claro. Sí está complicado, sí está delicado el tema. Hay personas que se aventuran a pensar en la manera en que piensan Uh-huh, y a través de eso quieren hacer un proceso, me parece que le dicen de deconstrucción, es uh-huh. decir, de desaprendizaje, en donde se cuestiona cómo fuimos formados o uniformados para pensar de una manera específica y que salen con alternativas, ¿no? De cómo comunicarnos. Yo quiero pensar que yo entiendo que no es tan simple, pero que tiene mucho que ver con justamente con cómo estamos transmitiendo el lenguaje. Ahora, la palabra escrita está muy en boga y esto naturalmente hace perder algo del mensaje. Hay que diferenciar de nuevo comunicación del lenguaje y el mensaje es algo que se comunica a través de un lenguaje, pero el lenguaje es una cuestión más compleja. Entonces, puede ser que se use una palabra, como acabo de decir, marica, y que no estoy haciéndolo con una mala intención, que estoy incluso citando uno de mis shows favoritos, que es Los Simpson, pero que seguramente si lo digo ahorita, en mayo de 2011, 2021. que dije 2011, Dios mío, no, perdón, ya me fui al pasado, cancélenme todo. No, en mayo de 2021, ¿sabe qué onda? Pues que a lo mejor se puede entender mal, ajá. Incluso a mí me gustaría que dejaras este pedazo de la Sí, conversación para que se entienda que justamente no estoy intentando denostar a un colectivo, que este chiste que yo me lo aprendí desde niño, en la época en que todavía se permitía lo políticamente incorrecto, claro. que de ninguna manera lo estoy diciendo como un ataque y que eso se pierde con el lenguaje escrito.
Ujú. Pues, por eso mismo no estamos escribiendo libros o artículos, por eso estamos haciendo un podcast, porque hay un tono, ¿no?, que acompaña lo que estoy diciendo. Claro. Y que entonces debería servir para, pues, la persona que también esté dispuesta a abrir y escuchar otra cosa, no nada más buscar confirmación para lo que ya está pensando. Pues de que se necesitan más elementos en el lenguaje para hacer un mensaje más rico. Somos criaturas multisensoriales que no nada más escuchamos, ¿no? También vemos. No mencioné todo este rato, el elemento más importante del lenguaje es el lenguaje corporal. O sea, la gran parte del mensaje que tú estás transmitiendo es a través de cómo estás posicionando tu cuerpo. A mí me parece esto extremadamente importante porque, pues, para empezar, yo me dedico al yoga, ¿no? Entonces, yo estoy tratando de parafrasear a un maestro que se apellidaba Raynaud de la Ferrier, que decía que las letras, es más, probablemente tenga por aquí el extracto, decía que las posturas de yoga son como las letras y estás como con las secuencias, estás formando un poema, una cuestión así. Me parece que es en este libro, si es el caso, lo leo y si no, pues no. Sí, mira, qué bonito. Las asanas son como las letras del alfabeto cuando se comparan a una valiosa literatura. Es indispensable conocer y usar las letras desde el principio, aun cuando se piense muy poco en ellas en la composición de un poema. Las asanas son el ABC del yoga. Y bueno, pues para quien no esté tan familiarizado con esto bueno, yo creo que también ya es como más conocidillo, ¿no? Esto del yoga. Pero pues, mi hipótesis es esta, ¿no? Que con meros gestos, con mi cuerpo, yo ya estoy transmitiendo algo sin haber dicho una sola palabra. O sea, no estoy usando tono, no estoy usando palabras, pero simplemente con la manera en la que yo me paro ante el mundo, o en la que me muestro ante el mundo, ya estoy diciendo algo de mi realidad interna. Ujú. Esto con mis posiciones o con los gestos, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho el gesto que le dicen el gesto del namaste, Ujú. que es un gesto, se llama mudra, Anjali Mudra, en donde juntas tus manos como en señal de oración. Y mi hipótesis era que esto en todo el mundo podría entenderse como una señal de paz, ¿no? Yo junto mis manos, las veo y digo, bueno, pues estoy viendo equilibrio, estoy viendo que se unen los polos, estoy viendo agradecimiento, estoy viendo petición, estoy viendo reconocimiento, saludo. Pero pues a lo mejor tan fuerte es la diversidad, o tan grande es la diversidad en el mundo, que podría ser que en otros lugares del mundo este gesto significara otra cosa. Claro, y eso es algo muy importante también, el hecho por eso yo decía que, lo voy a cortar, voy a cortar esta parte. ¿Por qué? Porque justamente el lenguaje, desgraciadamente, como se ha perdido esa parte, digamos, del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal que va acompañando a estas palabras, muchas veces las personas se sienten agredidas. Ujú. ¿Por qué? Porque simplemente puede ser por algo tan sencillo como no entienden tu humor. Para ti puede ser Sí. algo gracioso, algo inocente, pero para otra persona no. Y eso es donde recae este movimiento tan grande Ujú. que malamente se le llama la generación de cristal, porque se Mm. ofenden de todo. No es que se ofendan de todo, es que si hay una persona ofendida, está mal. ¿Por qué? Porque es justamente ese su objetivo, que las personas se sientan incluidas y que no se sientan agredidas, en su mayoría, porque obviamente eso es una utopía, es algo que no podemos alcanzar, Ujú. pero de la manera más, ¿cómo se podría decir? De una manera general, lo que intenta este colectivo que se ofende por todo es tratar de limar un poquito el daño que ha hecho este tipo de palabras o este tipo de connotaciones a muchas personas. Y porque nosotros, y nosotros a lo mejor no lo entendemos, las personas que crecieron conmigo probablemente no lo entendemos completamente, Ujú. porque nosotros crecimos diciéndole gordo al gordo, diciéndole el mil apodos, no me voy a poner ahorita a decirlos y a dar ideas, Pues, pero ajá, córtalo, ¿no? Estás ofendiendo. ajá, ¿por qué? Porque justamente eso se nos enseñó como algo correcto y algo bueno, que a lo mejor, pues a mí me podrían decir mil cosas y yo en general no le atinaban a la que a mí me dolía, pero hay Ujú. gente que justamente eso ha sido siempre su lucha de vida y tú te estás burlando de eso
y es muy doloroso para esa persona. Ujú. Y es ahí donde caemos en este debate. ¿Hasta qué punto tengo yo derecho de decir esas cosas? Y hasta qué punto pues, es peligroso que yo pueda dañar a alguien con ellas. Y es muy difícil saber cuándo te van a... Bueno, ahorita creo que el término es funar ya últimamente. Funar. Wow. O que te van a cancelar. Ujú. ¿Por qué? Porque simplemente no estás alineado a lo que el colectivo dice y el colectivo tiene como tiene una meta Mainstream. y tiene cierto peso, Ajá. sobre todo en redes, pues es algo que eventualmente te va a afectar a ti, que es lo que les ha pasado a muchos actores, actrices, y que mucha gente podríamos decir, pues es que no es cierto o no es válido no es tan así, pero ya se ha vuelto algo mucho más importante lo que el colectivo dice que la realidad de las personas. Entonces ya es el ser una figura pública no te da derecho a equivocarte, por ejemplo, siendo que pues sigue siendo una persona, sigue siendo humano. Hay gente que se equivoca de maneras más garrafales que otra, pero aún así muchas veces el resultado es lo mismo. Y afortunadamente creo que una buena parte del colectivo también acepta las disculpas cuando algo se sale de esta normatividad nueva que tenemos en redes, pero de cualquier manera pues tenemos los casos como, como varios actores, actrices que han sufrido mucho por esta cancelación, a veces por un comentario incorrecto o fuera de contexto. Ujú. Sí, incluso hablábamos de Harry Potter el episodio anterior. Y resulta que hubo una bronquilla entre Rowling y el que interpretaba a Harry Potter, que es Daniel Radcliffe, por un rollo de feminismo, ¿no? Bueno, porque el Rowling no acepta a las personas trans como mujeres. Wow. O sea, ella dice que una mujer trans no es mujer, y supongo que también un hombre trans no es hombre. Ajá. Siendo que, pues, yo lo que siempre he dicho es, bueno, yo no tengo por qué decirle a otra persona lo que es o no es, siendo que yo conozco qué soy y quién soy, y pues la otra persona también lo debe de saber, que yo voy a saber más de otra persona, que es básicamente el respeto a los demás. Ajá. Y es algo que fue muy criticado con Rowling, que de hecho ha afectado muchísimo este mundo mágico que ella creó, porque pues y vemos aquí estas dos vertientes, ¿no? O sea, hasta qué punto la obra es culpable de lo que el autor dice o hace, que es lo que podemos ver con varios autores que son homofóbicos, misóginos, o incluso peor, y que aún así sus obras pues son cosas valiosas que le dejan a la humanidad. Y pues ahí es donde tenemos que aprender a separar un poquito lo que es la obra y el autor, porque el autor sigue siendo un ser humano, pero la obra no necesariamente refleja lo que ese ser humano piensa o dice o hace. Interesante. Fíjate que al respecto, pues tendría que recomendar a mi comediante en boga, que se llama Daniel Sloss. Uh-huh. Se van a encontrar 2 especiales en Netflix, patrocinan Netflix. Y resulta que, bueno, es humor fuerte, es pesado, el chavo es escocés y a mí me parece que aunque no es tan gran comediante, sí me arrancó unas risas porque sus razonamientos están muy, muy bien planteados. Él habla específicamente del humor como una manera de resolver disputas, de aligerar momentos pesados de la vida, pero resulta que es eso que en donde algunas personas ríen, algunas otras personas duelen, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nada remedia o nada reemplaza la empatía. Claro. El tratar de entender que mi manera de ver el mundo no es la única, que hay muchas maneras de ver el mundo. Entonces, pues que sí, que de entrada abordar al interlocutor, a los interlocutores con respeto, intentando, pues eso, mantener su moderación. No se trata de estar todo el tiempo editando nuestro discurso, pero pues simplemente más bien la invitación es vernos a nosotros mismos, por qué pensamos lo que pensamos, ¿no? Otra vez se me tiene que ocurrir un ejemplo de mi infancia, cuando yo era un niño tímido y cómo me decían los adultos de ese tiempo, cuando yo mostraba un comportamiento tímido, me decían, no seas ranchero. Me he de imaginar ahora que si lo tomara así al pie de la letra, pues la gente de rancho va a ser tímida, cuando en mi experiencia, pues no es el caso, ¿no? O habrá algunas personas rancheras
tímidas, pero que ranchero no es una mala palabra Ujú. o no sirve para denostar. Y entonces, que pues quien está cayendo en el error es la persona que usa la palabra sin haber meditado sobre su significado plenamente. Digo, ya sé que esto es para ñoños y que no todos van a poner el mismo nivel de atención en cómo hablan, porque tienen seguramente cosas importantes en las cuales pensar, pero me parece que justamente los tiempos se prestan para esto, o sea, ya lo exigen. Ujú. Que pensemos un poquito en lo que estamos diciendo, que no nada más se trata de abrir la boca y Y lo que salga, el vómito, digo, que eso es lo que verbal. estamos haciendo ahorita, pero si se fijan, pues estamos, creo yo, haciéndolo tranquilo, ¿no? Bueno, yo hace rato me alebresté un poco, pero eso, ¿no? Ya no Claro, hay claro. excusa para no pensar con cuidado, para no, pues sí, para saber exactamente, para conocer nuestras posturas y por qué decimos lo que decimos de la manera en que lo hacemos, ¿no? Claro, y muchas veces todo esto viene desde la educación que nosotros recibimos. Yo te puedo hablar de el tipo de humor que yo veía cuando niño en la televisión, Ujú. o la manera en la que se presentaba a las personas en la televisión. Y de esa manera fui yo, o sea, introyectando esas cosas. Y es muy difícil después que no te salga alguna frase políticamente incorrecta en estos tiempos. ¿Por qué? Actualmente. Porque en tu tiempo no lo era. Ujú. O si porque no era políticamente incorrecto, aunque la frase sí era incorrecta. Entonces, empezamos aquí con un juego de que las generaciones nuevas se sienten agredidas por dichos de generaciones más viejas, porque pues al fin de cuentas estamos repitiendo lo que nosotros aprendimos de niños. Ujú. Y sí se vale cambiarlo, o sea, al contrario, creo que estamos obligados a tener un vuelco en esta forma de expresarnos. Sin embargo, como tú lo dices, no todos tenemos ese cuidado de que cada palabra que va a salir de mi boca la analizo. Muchas veces ya la palabra ya salió y te das cuenta que fue algo políticamente incorrecto o que ya agrediste a alguien. Y pasa incluso a veces hasta con actitudes o con situaciones con tus amigos, con tu familia. Y muchas veces ya no puedes desdecir lo que acabas de musitar. Pero sí es algo muy, muy delicado, sobre todo en estos tiempos, cuando te quieres dedicar a algo o quieres hacer algo en redes. Y volvemos al problema que las redes te dan una identidad que si tú quieres es real, y hay mucha gente que pues no da la cara. Entonces es muy fácil criticar, decir y agredir si tú no estás involucrando tu persona en lo que estás diciendo. Y he de pensar que también son una extensión de cómo es la persona en su vida real, ¿no? O sea, pues quien se da el lujo de portarse malamente en redes, pues seguramente se ha de permitir dos, tres cosillas en la vida real, ¿no? Y pues ahí el detalle, porque pues es eso, somos seres gregarios, vivimos en comunidad y necesitaríamos, creo yo, que todavía hay chance de aprender la convivencia, porque si no, pues ya a lo mejor no le queda mucho a la humanidad, ¿no? El arte y estoy hablando ahora sí, la convivencia entre nosotros como especie y la convivencia con el resto del mundo, ¿no? Pero ya, bueno, ya son temas para otro episodio. Claro, claro. Pero, eso quizá tendría que partir desde que el lenguaje debería hacernos encontrar alguna especie de ecuanimidad, o sea, que sí, el lenguaje puede servir como un desahogo o como una manera de expresión, y que a lo mejor no todas las expresiones van a ser igualmente bonitas, igualmente pacíficas, más bien, Claro. pero pues que también, pues es el chiste del que expresa, ¿no? Intentar encontrar el vehículo, intentar encontrar la herramienta para transmitir su mensaje de la manera, pues más fiel a la intención posible, pero también tomando en cuenta pues dónde estás situado, ¿no? ¿Dónde estás emitiendo el mensaje? ¿Quién quieres que escuche tu mensaje? Y pues a lo mejor pues que ese mensaje deje algo bien, ¿no? Algo bonito. Sí, y pues obviamente, como decía yo, muchas personas se equivocan y dicen o ponen en internet cosas que no deberían. Y lo que sucede aquí es que se les pide que sean tolerantes, que entiendan las necesidades y las situaciones de las demás personas.
Pero el problema que hay con las personas que se equivocan en estos casos, muchas veces, no creo que sean todas, pero en muchas ocasiones tenemos que se les empieza a agredir en cuanto se equivocan, en lugar de educar. Y yo creo que debería de ser como la primera línea de defensa contra una persona que está agrediendo a otra, pues es hablar con ella y decirle, ¿sabes qué? Eso que estás diciendo está mal por esto, por esto, por esto otro. O creo que estás equivocado por esto, por esto, por esto otro. ¿Por qué no lo cambias? Si la persona ya no quiere, pues entonces sí ya es responsabilidad de quien lo dijo y de la respuesta que va a tener con las demás personas. Pero creo que yo antes era mucho de agredir en cuanto alguien se equivocaba por algo o una idea contraria a lo que yo creía o que yo sabía que era algo que era de otra manera. Sin embargo, vi que pues agrediendo no llegas a ningún lado. No puedes tú ponerte a hacer que una persona cambie si lo primero que le dices es estás mal y eres un idiota y te portaste de esta manera y ojalá te mueras y ojalá te caiga no sé qué. O sea, eso no va a ser productiva esa charla. Simplemente va a generar más odio. Más polarización. Y la otra persona, en lugar de tener un vuelco, un cambio en su manera de expresarse, lo que va a hacer es que se va a aferrar de esa idea porque es su arma, es como sabe que puede dañar al otro. Y se vuelve ya un jueguito de poder que pues no va a llevar a ningún lado. Entonces es importante esto tenerlo en cuenta y ojalá que lo tengan en cuenta cuando nos pongan comentarios en este podcast. Sean amables. Que esperamos que les haya gustado. Y pues no sé si quieras agregar algún comentario final. No, pues me parece que cerraste con una buena nota. Hablando del lenguaje, pues no se comunica nada más por el fin de comunicar, ¿no? Debe haber alguna intencionalidad, alguna voluntad detrás de este proceso tan interesante que es la comunicación. Entonces, pues la invitación a pensar bien en qué queremos decir, qué nos decimos a nosotros mismos, incluso porque está muy interesante esto de la comunicación intrapersonal, porque nos hablamos, ¿no? Aunque no nos hablemos en voz alta, algunos de nosotros sí lo hacemos, pero siempre nos estamos comunicando con nosotros mismos. Entonces pues, cómo nos tratamos a nosotros mismos, porque va a ser reflejo de cómo tratamos al otro o a los otros. Y continuando con esto, también tener siempre en cuenta que pues las demás personas también tienen sus problemas, sus situaciones y que nosotros podemos, a lo mejor sin necesariamente quererlo, lastimar a otras personas. Entonces tenemos que tener siempre empatía y siempre tener respeto hacia lo que las otras personas son, dicen y comentan. Y aunado a esto, pues es el hecho de también nosotros tener el cuidado de también escuchar la versión de la otra persona cuando comete un error y no ser inmediatamente agresivos con ello. Y pues bueno, con esto terminamos el podcast de hoy. Esperemos que les haya gustado y que nos dejen sus comentarios sobre lo que quisieran ver, sobre lo que quisieran escuchar. Ver, yo creo que no todavía, porque solamente estamos escuchando. ¿Ya viste cómo se escucha eso? Míralo, mira cómo huele. Hablando de incoherencias del lenguaje. Se llaman oxímorones. ¿Oximorones? Oxímorones. Y muy bien, entonces nos despedimos y no se olviden que los esperamos en la próxima emisión de su podcast Zorrajando Panqués. ¡Uy! ¡Uy! Hasta luego. Gracias, vuelvo pronto.